existen y conviven y generan de manera orgánica sus sociedades, de manera más natural, y ahí luego están las sociedades que se construyen de manera, bueno, el Durkheim lo pone de cabeza un poco, ¿no? Pero es la mecánica y la orgánica, para él la solidaridad orgánica es la de la civilización industrial, y la mecánica es la de la sociedad pre-industrial europea. Y aquí lo que hace Wenroy y Greber es precisamente, pues poniendo en cabeza, que la política como de elección racional de organización, no racional, eso no lo dice, pero esta decisión colectiva sobre cómo vamos a organizarnos como sociedades, es algo que ha estado presente desde siempre en la humanidad y que incluso hoy está atrofiado, porque ya no tenemos la capacidad de pensar más allá de nuestros pequeños espacios urbanos. Ustedes conocen a Abilio Vergara, antropólogo que también acabo de aprender de él hace un par de semanas en la entrevista que le tuve el privilegio de hacer en TVUNAM. Les recomiendo a verlo. Abilio, maestro de la ENA, originario de Perú, y precisamente estaba hablando de esto y también lo lleva a la actualidad, porque yo creo que esto es una reflexión también muy importante. Cada día que nos presentan una ampliación del espacio y del tiempo, por ejemplo, por medio de la globalización supuesta y las redes sociales, en realidad este avance civilizatorio ha ampliado cada vez espacios más cerrados. Nuestros jóvenes, por ejemplo, viven en espacios cada vez más pequeños, aunque sientan que estén cada vez más conectados. Entonces, el favor que nos hace este antropólogo, este arqueólogo, es realmente enorme. Nos permite, te digo, fundamentar muchas teorías y discursos, hasta retórica, que hemos estado obligados a utilizar los abogados y los politólogos para criticar estas visiones clásicas de la democracia, y les pone cara, y les pone historia, y les pone tiempo y lugar. También va incluso más allá, en el sentido de que, si van al capítulo 2, dice que estas mismas ideas de la ilustración, de autocrítica y de crítica a la sociedad occidental enajenada e industrializada, viene incluso de los mismos pueblos indígenas, en particular los pueblos indígenas del norte de las Américas, que fueron de los primeros que empezaban a generar diálogos con los intelectuales europeos. Y se atreve a decir que la mayoría de los europeos que empezaban a criticar la enajenación de la sociedad occidental industrializada europea, en realidad estaban robando las ideas de estos indígenas que contrastaban su sociedad democrática, participativa, libertaria, con la jaula de hierro que se estaba construyendo en Europa, y se sorprendían de cómo los europeos podían tolerar esta forma de vivir. Ustedes saben que Tomás Moro, la utopía que escribe, está basada en relatos coloniales traídos de Cuba, de República Dominicana. Entonces, en realidad, todo lo que es la facultad, la capacidad de que los mismos europeos cuestionaran a sí mismas, es gracias a nuestras propias visiones y conciencias desde las Américas. Y pues creo que todo esto, para mí, abre un panorama muy importante para los horizontes de la investigación en materia tecnológica y etnográfica que ustedes están haciendo. Y por eso, no sé cuántos alumnos son, pero espero que se den cuenta de la importancia histórica de lo que están haciendo. Porque frente al colapso, la implosión
de esta sociedad occidental, lo estamos viendo frente a nuestros propios ojos. Yo no lamento el descaro de Trump y de estas personas, al contrario, a mí me parece que nos libera para pensar y repensar nuestras civilizaciones, nuestros valores, nuestros principios. Para mí fue peor la sofocación de la hipocresía de Biden y de esta gente que hoy se hacen muy enojados de que Trump, en lugar de decir que invade Venezuela para promover la democracia y la libertad, en realidad lo hace por el petróleo. Un Trump que en el foro de Davos dice que se burla de los ingleses porque dejaron ir a la India en sus propiedades coloniales. Y todo este descaro y transparencia me parece que nos ayuda a transparentar de lo que realmente se trata esta civilización, ¿no? Y romper con estos mitos tan profundos que, insisto, seguimos aprendiendo. Entiendo que lo siguen aprendiendo allá en los Estados Unidos, pero aquí también en México, en los primeros semestres de política y de derecho, yo mismo lo enseño porque pues, es cercano, ¿no? Los chavos tienen que saberlo, porque si no saben quién es Hobbes y Rousseau, cuáles son sus teorías, no van a poder ni dialogar entre ellos ni con nadie de su disciplina. Pero este rompimiento que estamos viendo a nivel internacional, que obviamente es muy peligroso, para México en particular, por supuesto, siendo la cola del imperio, siendo parte del territorio de Norteamérica que ellos entienden como su base, China y también Rusia. Es también muy peligroso para la juventud, para las nuevas generaciones que están, por un lado, muy conscientes y participativos. Yo no quiero ser pesimista con respecto a los jóvenes. Nosotros después fundamos el periódico Los Estudiantes de la UNAM, que ya después de unos 5 años ya hemos publicado, ya vamos para 4,000 jóvenes de bachillerato, licenciatura, publicando sus ideas, sus pensamientos, sus debates, sus reflexiones. Presentamos hace una semana en el Foro Cultural, el Centro Cultural de Tlatelolco, con auditorio lleno, el número más reciente sobre la paz y sobre la guerra y sobre el genocidio. La juventud está muy consciente, pero estas redes y estas plataformas de esta inteligencia artificial, que en un número reciente también preguntamos a los chavos si era inteligencia o estupidez artificial más bien, sí están avanzando de manera brutal con respecto al control de las mentes y la cultura. Nunca antes habíamos tenido una conflación, una unión entre el poder cultural y económico, ¿verdad? Muy poderoso. Siempre han habido industrias culturales. O sea, todos lo hemos leído, todos conocemos el poder de Hollywood, pero estos no son industrias culturales, estas es pues, la cultura vuelta a industria. Ahora que estamos leyendo, han visto recientemente las teorías de Yanis Varoufakis sobre el tecnofeudalismo, por ejemplo, en que reflexiones sobre esto es impresionante cómo estas plataformas sin producir absolutamente nada, cada vez controlan pedazos del territorio y pedazos de nuestras mentes en que tenemos que pagar rentas simplemente para existir y para pensar, ¿no? Por eso lo llama tecnofeudalismo. Entonces, este colapso, este peligro terrible que está ocurriendo, me parece que sí le tenemos que contestar teórica y prácticamente desde México, y si hay herramientas que nos van a poder servir para esto, son justamente las herramientas de la tecnología, ¿no? Evidentemente liberando la antropología y la etnografía de su propio pasado colonial. Entonces, tiene más claro que yo, ¿no? Estas disciplinas también tienen su origen en la exploración de los pueblos primitivos por los colonizadores, ¿no? Por eso se distingue la antropología de la sociología. La sociología es la teoría de las sociedades desarrolladas. Los antropólogos estudian los subdesarrollados, pero
poniendo esto de cabeza y repensando la historia de la civilización occidental y del Estado y la democracia de la mano de estos antropólogos, me parece que habremos un espacio maravilloso para que ustedes, los antropólogos, los etnólogos, nos vayan enseñando el camino para repensar la cultura, repensar las prácticas de resistencia, repensar las prácticas políticas de organización, y que demostremos que no necesitamos subordinarnos al rey para ser libres, ni para ser iguales. Que esta igualdad, esta libertad se puede construir desde abajo, desde las comunidades, sin peticizar tampoco a las comunidades indígenas, ¿no? O las comunidades, la manera de hacer política en las comunidades, porque también estas comunidades pues, han pasado por siglos de contexto colonial y en contexto ahora neoliberal, y esto deja huella, por supuesto, por todos lados. Tampoco hay un purismo, un criticismo que podemos rescatar, pero sí un ángulo de resistencia y pensamiento crítico que ustedes, me parece, nos tienen que enseñar al camino. Pues eso serían mis reflexiones de provocación para iniciar este diálogo. Entiendo que nos están transmitiendo también las redes. No sé si quieren que el diálogo también se transmita o no, o quieren un espacio más íntimo, pero por mí sigamos. Igual alguien por ahí en el ciberespacio también estuviera interesado en este diálogo. Te agradezco mucho, Isaac, y a todos y todas ustedes. Y lo que quieran podemos abordar más, pero creo que eso es un buen inicio para un intercambio. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, doctor John Ackerman, por esta conferencia magistral. Por supuesto, sí sería importante que el diálogo se ventilara en las plataformas del programa universitario. Tenemos estudiantes que recién ingresan a la maestría y cabe decir que han mostrado un interés muy destacado en estas primeras sesiones inaugurales que tuvimos esta semana. Entonces van a abordar a este diálogo y a este ejercicio de pensamiento crítico. Entonces les cedemos la palabra a quienes gusten incursionar sobre estos temas para comentar, para preguntar al doctor Ackerman sobre este tema en torno al Estado y las perspectivas antropológicas que puedan esbozarse. Me parece que tenemos a Liliana Barajas, que levantó la mano. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes, doctor. Mi pregunta va hacia, pues justamente lo que hoy conmemoramos, que tiene que ver pues con nuestra Constitución. Por algunas lecturas, algunas referencias, la pregunta específica es respecto a la división de los tres poderes, que nos comparta su opinión sobre esta división, si hoy por hoy existe tal división, si está desdibujada, si está, yo la percibo muy permítaseme la palabra, muy manoseada. Pero bueno, quisiera saber su opinión. Tengo el referente, pues, quizá con Zedillo, por ahí se dio un poco más el periodo de Zedillo, un poco más equilibrado este asunto, pero bueno, me gustaría escuchar su opinión. Gracias, Liliana. ¿Vamos uno por uno? ¿Sí? Adelante. No, es una gran pregunta, mira. Montesquieu, cuando construye su teoría de la división de poderes, está buscando proteger la monarquía. Para mí es todo el esquema clásico, y esto es un sacrilegio decirlo desde la Facultad de Derecho, no estoy aquí físicamente, pero mañana se vuelve a clase. Uno imagina que la división de poderes es un principio democrático, popular, sagrado, ¿no? Que empodera a la sociedad. Y claro, hay una división de poderes, y uno de los poderes
supuestamente sería el poder del pueblo, ¿no? Aunque realmente tengo un Montesquieu, incluso después ese poder legislativo no era del pueblo, era más bien de la nobleza, ¿no? Entonces, a mí me parece que que tenemos que ir más allá de ese esquema, que tenemos que pensar en una democracia pues, más popular, una democracia que no viene de arriba, sino que se construye desde abajo, ¿no? En que el verdadero equilibrio, o en su caso pesos y contrapesos, no sea entre tres poderes de arriba, sino entre el poder de abajo y el de arriba, ¿no? Esto implica una transformación en nuestra idea de pensar la democracia. Estos mismos antropólogos hablan mucho, y esto lo toma mucho también Enrique Dussel y otros, sobre la cuestión de la asamblea. Mucho más importante que los partidos políticos a las elecciones, un espacio más democrático es el de la asamblea, en que no hay necesariamente una división de poderes, sino más bien hay algo mucho más rico, una pluralidad, una deliberación muy amplia. Hay un principio aún más democrático que la asamblea, que es lo del sorteo, ¿no? Que también lo implementamos de manera muy decidida en muchos pueblos indígenas de México, en Oaxaca y en otros lados, ¿no? El tequio, el sorteo, el intercambio de diferentes cargos. Eso es aún más democrático que las elecciones o que la asamblea. A mí me parece que el esquema clásico de la división de poderes está desarrollado en función y tomando como hecho, como por supuesto, la existencia de un Estado omnívodo, autoritario por esencia, que tenemos que controlar a partir de esta división. Cuando más bien lo que tenemos que estar planteando es otro tipo de Estado. Ahora, esto fue el planteamiento discursivamente, por lo menos, de Morena y de la Cuarta Transformación. Lamentablemente, pues hemos visto muy poco de eso. Innovaciones en materia democrática, asamblearia, de sorteo, de base, de empoderamiento social comunitaria real, más allá de lo que ya existía, existen movimientos sociales y pueblos indígenas, no puedo identificar ninguno, ¿no? O sea, algo así como realmente nuevo en ese nivel. Sí ha habido revocación de mandato, plebiscitos, pero eso todavía es lo mismo, son ejercicios electorales para controlar o acceder al Estado mismo. Pero cambiar la naturaleza del Estado como tal, o hasta despedirnos de este Estado y construir otra cosa, no veo pasos al respecto. Entonces, lo que a mí me preocupa más de la política actual no es tanto la violación de la separación de poderes, que en realidad no lo veo tanto, porque, a ver, Poder Judicial, pensemos, ¿no? Estamos todavía viendo qué va a pasar con el Poder Judicial, pero lo que menos me preocuparía es que hubiera una coordinación entre el Ejecutivo y el Judicial, siempre y cuando fuera a partir de principios de transformación social a favor de los pueblos indígenas, las mujeres, causas sociales contra del abuso de las empresas transnacionales, del abuso fiscal. Si hay una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para estas causas sociales, no me preocupa que no se estén peleando, ¿no? Lo que me preocuparía más bien es que estuvieran defendiendo más bien los grandes poderes económicos internacionales. Entonces, en fin, sería el inicio de una reflexión sobre eso, estimada Liliana. No sé si estés de acuerdo, pero así te respondería al inicio. Gracias, doctor. Gracias, Liliana. ¿Alguien más quiere levantar la mano? El doctor César Aguilar, adelante. Sí, ¿qué tal? Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, correcto.
Muy bien, buenas tardes. No, pues agradecer al doctor Ackerman por su disposición para el intercambio de ideas y pues habernos brindado esta conferencia, ¿verdad? Yo más que nada tengo algunas impresiones que me gustaría compartir. Justamente hoy estaba platicando con un compañero arqueólogo sobre qué significaba tener la presencia de un estado en ciudades antiguas, ¿verdad? Con este reciente descubrimiento que hubo de una tumba zapoteca en Oaxaca, ¿no? Digamos, está datada para 600 años antes de Cristo, ¿verdad? Y en la nota de Lina, pues se ensalzaba, ¿verdad? Una estructura política social compleja, altamente sofisticada, y justamente era lo que yo le preguntaba, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa que haya una organización social altamente sofisticada a partir de la configuración de un Estado, ¿no? Y de relaciones jerárquicas que no necesariamente pueden ser sinónimos de democracia o de participación ciudadana. Bueno, claro, no quiero reducir, de hecho creo que el descubrimiento es muy importante, pero sí nos pone a dimensionar o cuando menos a reflexionar sobre a qué le vamos a llamar civilización y a qué le vamos a llamar un proceso político, ¿verdad? Porque 600 años antes de Cristo, estamos hablando todavía antes de que naciera Platón y Aristóteles, justamente recordando que Aristóteles define al ser humano como un ser político, ¿verdad? No sé si quiere agregar algo, José Luis. Bueno, entonces Aristóteles define al ser humano como un animal político. Y entonces no es que venga propiamente de la cultura griega, ¿verdad? Con este descubrimiento arqueológico, pues tenemos que en la civilización mesoamericana, en esas mismas fechas ya había una organización política altamente sofisticada, ¿no? E incluso me hace pensar, y por ahí sí plantearía una pregunta, usted dice, bueno, pues cómo se configura nuestra civilización hoy en día, ¿no? Porque 600 años antes de Cristo, pues también teníamos ya en China, ¿verdad? Un desarrollo bastante complejo, ¿verdad? De su estructura social. Sale por ahí también estos periodos ya había escritura, ¿verdad? De reinos combatientes. Y entonces, pues si lo trasladamos al día de hoy, nos damos cuenta que si bien Trump es un representante de este imperialismo a nivel global, pues se está confrontando con otras fuerzas u otros poderes del mismo nivel o que pueden representar un desplazamiento de esta ciudadanía norteamericana que, digamos, dominó el paradigma sobre lo que era la sociedad más sofisticada en todo el siglo XX, ¿no? Y que, pues, señalaba, por ejemplo, el ministro canadiense en Davos, que no estamos viviendo una transición, sino una ruptura, ¿verdad? No es una transición de un imperio a otro, no es una transición, digamos, pacífica, ordenada o de diálogo, sino una ruptura en las relaciones sociales internacionales que pues a mí me gustaría conocer un poco más cuál es su opinión al respecto, ¿verdad? Porque yo creo que estas dos definiciones, aunque parecieran meras palabras, pueden llevar a implicaciones muy distintas, ¿verdad? Si podemos hablar entonces de transición, de un nuevo orden en este siglo XXI, o definitivamente estamos en una ruptura. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, Marco. ¿Cómo te llamas, perdón? César Alejandro. César Alejandro. ¿Eres profesor, estudiante? Sí, colaboramos también ahí con el dossier, ajá. Muy bien, César, pues mucho gusto. Bueno, dos grandes temas, bueno, muchos, pero rescato dos. Uno, el tema de la complejidad. No he visto esta noticia de
recién hallazgo. Oaxaca, disculpe, han dado otras cosas, pero suena muy interesante y justamente es lo que siempre ocurre con este tipo de hallazgos. Hay de repente una búsqueda de los orígenes, de la raíz de las semillas o de los vestigios de una sociedad compleja, lo cual implica Estado, centralismo, autoridad, ¿no? Y eso es lo que reflexionan aquí los autores, de lo que sobrevive en el tiempo son los grandes monumentos, ¿verdad? Las pirámides, los castillos, los grandes monumentos construidos por un sistema jerárquico autoritario con labor esclava, generalmente. Entonces pensamos que esto es lo que perdura, ese es lo sofisticado y lo civilizado. Entonces cuando encontramos señales de eso en el pasado, mira, no eran tan subdesarrollados estos colegas. Y lo que hace Wentrow y Graeber es justo lo contrario. Están diciendo, sí, claro, no eran tan, sí eran muy civilizados, pero de otra manera, ¿no? Nada más que es mucho más difícil encontrar justamente sus huellas, porque las sociedades democráticas precisamente no desperdician, ¿no?, tanto recurso humano y material para generar suavicremas, ¿no? Aquí tenemos el monumento a la corrupción de Calderón, ¿verdad? Aquí en Reforma, que seguramente en 1.000.000 de años, si es que el planeta sobrevive tanto, todavía ahí estará esa cosa y pensará que eso es lo simbólico de la sociedad mexicana actual. Y claro, lo es. Un sistema político autoritario que es capaz de invertir tanto dinero y recursos en crear algo así. Pero ¿qué es la complejidad? La complejidad, en realidad, no es eso. Eso es muy sencillo, relativamente. Dominar, pues sí, quizás siempre va a haber resistencia. Tienes que ser más astuto, no puedes dominar solamente por la fuerza, sino también por la manipulación. Pero en realidad lo más complejo, lo más difícil, es vivir de manera horizontal y plural, a partir de la negociación y renegociación constante de las relaciones de poder y de esa manera todavía satisfacer las necesidades materiales, culturales de una sociedad. Eso es complejo. Yo siempre digo también que las ciencias sociales son mucho más duros que las ciencias duras. Claro, es muy difícil la matemática, no quiero hablar mal de los que hacen ciencia dura, pero en realidad es mucho más difícil, digo yo, descifrar una comunidad, lo que realmente está ocurriendo ahí, la etnografía, lo que ustedes hacen, es mucho más complejo que resolver una ecuación. Depende de la ecuación, depende de la actividad, por supuesto, pero al final de cuentas en una ecuación entrenes, estudias y resuelves. Y bueno, hay la matemática más avanzada, no lo quiero minimizar por supuesto, pero acá en la antropología, la etnografía es sumamente complejo, de la misma manera en que un gobierno verdaderamente, un autogobierno democrático es mucho más complejo y sofisticado que un gobierno autoritario centralizado, aunque ellos sean los que escriben la historia, ¿no?, literalmente por medio de sus documentos. Ahora, sobre Carney, eso es terrible, como Carney de repente es un héroe. Carney fue jefe del Banco Central de Inglaterra, jefe del Banco Central de Canadá. Si escuchas su discurso, el otro día lo hice porque no me había agarrado también con los encabezados, pero si escuchas su discurso, es a favor de que Canadá invierta más en sus fuerzas militares, a favor de que Canadá reduzca sus impuestos a los grandes empresarios. Es a favor, claro, del viejo sistema. En eso yo creo que sí estoy de acuerdo con él, sí hay una ruptura, pero es una ruptura para bien. No porque Trump sea ninguna solución, sino porque ese viejo sistema posguerra de la socialdemocracia neoliberal que representa Carney fue un sistema
absolutamente pues, atroz para los pueblos del mundo, ¿no? Y implicó una expansión de un estilo de vida, de una forma de desarrollo que sigue destruyendo al planeta entero. Este nuevo mundo multipolar, no es que los chinos nos vayan a venir a salvar, ni la India, ni Putin, ni nadie en particular, pero este mundo multipolar efectivamente es una ruptura, pero que genera enormes posibilidades y oportunidades para los pueblos y los países del sur. México menos quizás, porque pues, estamos con la bota de los Estados Unidos. Hay voto, pero pues somos también un gran país, 140 millones de personas casi, así que tampoco somos nada despreciables. Entonces, Carney me parece que tiene razón en términos de la cualidad, de la profundidad del cambio, pero es un vocero del pasado, él mismo, absolutamente. Y es muy interesante, hasta cita a Malcolm X, no abiertamente, no dice algo, pero toma una hoja de un discurso de Malcolm X que dice Carney, si no estás sentado a la mesa, estás en el menú, ¿no? Él dice, ¿no? Si no estás dentro del juego de poder, te están comiendo vivo. Eso lo dijo Malcolm X también, al argumentar no solamente a favor de los derechos para los afroamericanos, su inclusión dentro de un enfoque de pluralismo democrático, sino la necesidad de cambiar la estructura de poder en los Estados Unidos e incorporar plenamente a toda esta población que había sido excluida y que sigue siendo excluida durante siglos. Entonces, Carney está reclamando ser incluido, ¿no? Pero justamente es lo que no queremos. No queremos que Carney vuelva a ser el jefe de las cuestiones financieras internacionales. Necesitamos pasar al otro lado, a un nuevo sistema. Ayer entrevisté en mi programa, tengo una colega que se llama Mariana Escalante, es experta en China. De hecho, estuvimos juntos en una mesa hace un par de semanas, lo pueden encontrar en el CISAM de la UNAM, y esta entrevista va a salir en los 10 días, en que, pues sí, ella habla del esquema de valores y de principios muy diferentes de China, del Oriente con respecto al Occidente, y que comparten mucho, yo creo, con los pueblos indígenas, un énfasis en la comunidad, en la ética, en la rectitud, que no caería nada mal al mundo empezar a diversificar sus referentes más allá de los Estados Unidos, incluyendo China, la India y México. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, incursión? A mí me gustaría continuar. Bueno, Jorge Aguilera, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por esta plática, que lejos de aclarar mis dudas me generó varias más. Y quisiera preguntarle, bueno, decía hace rato sobre el estado, digámoslo de esta manera, estado arcaico, aunque algunos investigadores propiamente de la antropología se oponen un poco al término. Investigadores como Christian Duverger indicaban que estas sociedades no deberían de verse como estado, por lo mismo de que se toma un poco el modelo del viejo mundo, digámoslo así, y que eran más bien como sociedades complejas. Y en su libro del primer mestizaje, precisamente hacía un bosquejo de cómo se conforma la identidad, cómo se conforma la ideología propiamente, que de ahí recae en parte la identidad junto al lenguaje. Y bueno, ahorita lo que vemos en arqueología propiamente pues son los vestigios de estas estructuras, y podemos empezar a hacer interpretaciones, aproximaciones acerca de cómo se conformó ese estado o sociedad compleja, digámoslo en ese sentido. Gracias también a los primeros investigadores no formales como Sagún, que fue de los que hizo la recabación de información sobre las sociedades indígenas tiempo después del contacto, es que tenemos como un punto de partida para empezar a estudiarlas de la voz, digámoslo así, en cuestión etnohistórica de los indígenas que vivieron en la época del contacto, ¿no? Y algo que resalta mucho, y bueno, todavía hoy en día lo tenemos muy presente,
es la cuestión de la religión y como medio propagador de la cohesión social. En ese sentido quiero llegar un poquito y de aquí va mi pregunta, en cuanto a la situación actual que vivimos particularmente en México, ¿no? Que de parte del gobierno actual se ha recurrido mucho al indigenismo, pero un indigenismo medianamente vacío, en el sentido de que se utiliza como para reconfigurar la cultura o la mentalidad del mexicano, pero orientado a las cuestiones de un pasado, ¿no? Hay ahorita un boom radical respecto al orgullo nacional del tiempo prehispánico, pero ensalzado a través de las sociedades indígenas. Inclusive podemos ver que la bandera de este sexenio es de la mujer indígena. No recuerdo si es por año una mujer indígena o si no, todas en general. En ese sentido, y hablando un poquito de lo que decíamos de legitimar en el tiempo prehispánico, que era la religión, propagándola a través de los gobernantes y el arte, las estructuras, para que los mismos guerreros cohesionaran en eso y ir a obtener recursos de otras sociedades aledañas. En ese sentido, actual sería para la retención del poder a través del orgullo nacional y el desprecio hacia las cuestiones meramente neoliberales, ¿no? O sea, el neoliberalismo tomándolo en cuenta desde un modelo económico en el que propiamente se pudiera entender que para los obreros venden su fuerza de trabajo para poder comprar y subsistir con sus familias, mientras que el empresario o quien detenta el poder no compra, más bien no compra para tener algo, sino compra para vender, ¿no? En este sentido sería la ideología. Mi pregunta va recayendo en ese sentido, si las sociedades estamos destinadas a un modelo cíclico de la legitimación del poder a través de ahí, o hay alguna alternativa. Usted mencionaba que pudiera haber algo extra, pero ¿qué pudiera ser eso extra y si sería factible o viable para nuestra sociedad actual? Disculpe que no haya prendido mi cámara, es que no sé qué pasa con mi computadora, pero bueno, esa sería mi duda, doctor. Muchas gracias también por su plática. Me encantó tu reflexión, Jorge, pero no me quedó clarísima la pregunta al final, la cuestión de la legitimidad cíclica del poder. Sí, o sea, por ejemplo, a lo que me refería en un inicio es en el México prehispánico, bueno, la evidencia que se tiene hasta ahorita, casi una cuestión teórica, es sobre detentar el poder a través de la religión como medio propagador entre la sociedad, ¿no? Actualmente, bueno, y hablando en gobiernos que se autodeterminan en parte de izquierda, por lo regular tratan de dejar a la religión a un lado y enfocarse más en el poder del pueblo. En ese sentido, aquí a lo que resaltan esa particularidad del pueblo es por los abandonados, los que no son visibilizados en el mapa, ¿no? En este caso, las sociedades indígenas. ¿Sería ese una manera de ser cíclico, como sustituirlo por la religión por ese aspecto? De acuerdo, porque bueno, cuando yo entiendo lo cíclico, entiendo el flujo y el cambio, ¿no? Y justo uno de los argumentos de este libro, de La Panacea de Todo, que me disculparán por citarlo de manera tan extensa, pero sí me parece una lectura esencial y que parteamos en la discusión. Ellos nos invitan a imaginar un poder cíclico, efectivamente, en que el poder va y viene como las olas del mar, que incluso en un solo año hay diferentes temporadas, formas diferentes de experimentar y vivir el poder, en que durante el carnaval, o el gran festival del pueblo, de repente aparece el rey y la reina y hay una estructura social para organizar la fiesta, y que de repente después cada quien regresa a sus casas, a sus comunidades y se gobiernan de manera diferente. Y de repente para hacer la guerra se conforma otra manera de organización social. Y de acuerdo con los propósitos y los momentos y los lugares, el poder se configura de manera diferente.
no necesariamente cíclico, porque lo cíclico implica regresar al principio, aunque también con esa naturaleza ellos se modifican. Eso es una visión de poder radicalmente distinta a que estamos acostumbrados hoy. Para nosotros la gobernabilidad es precisamente una situación en que hay una sola forma de gobernar que está presente a lo largo del tiempo y en cada rincón del espacio, ¿no? Un Estado sólido, Estado de derecho, es uno que es estable, que no se mueve y que penetre hasta cada rincón del país. Pensar el poder de otra manera, pues sí es, insisto, para los abogados un sacrilegio, pero para los antropólogos quizás más bien muy liberador. Ahora bien, las civilizaciones indígenas, los aztecas, los mayas, sí tenían esa visión también de la historia, ¿no? La serpiente que se muerde la cola, que el universo cada 52 años nace y renace. Entonces ahí hay ciertos aspectos cíclicos. La relación con la religión no lo entendí perfectamente, pero sí hay una relación porque el monoteísmo monista, bueno, más dualista, porque pensar que hay un solo Dios y que ese Dios está separado de lo material, o sea, la visión dualista de la esencia, ¿no? Junto con el monoteísmo, que es lo que trajeron los europeos, efectivamente rompe con la visión cíclica del tiempo y el espacio. Entonces, esto efectivamente genera una situación más autoritaria, más civilizada, o sea, esa idea de civilización va con el monoteísmo, con el pluralismo, pero en realidad el argumento es que esto implica un retroceso, ¿no? Pero tampoco un retroceso evolutivo unidireccional, sino más bien un callejón sin salida. Eso es la reflexión de este libro, que lo asumo como una relación muy importante para todos nosotros. Muchas gracias, Jorge Aguilera, doctor John. Tenemos a Carlos Iván Díaz. Adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Muchísimas gracias. Hola. La plática me llena de muchas dudas y me quiero regresar un poco a la conversación que también estaba teniendo con el doctor César. Me llama mucho la atención la parte de relaciones internacionales, justo porque de esa licenciatura soy egresado. Y ahora en el aspecto de antropología me viene la idea, y lo platico como en contexto general para llegar a la pregunta específica, porque considero que hay una crisis en las relaciones internacionales, sobre todo en el sistema internacional, más no una crisis en los mecanismos, por los mecanismos de poder que existen, sobre todo por instituciones supranacionales de parte de actores internacionales importantes, como claramente lo es Estados Unidos. Y ante esto, con el surgimiento de distintos nacionalismos a nivel mundial, como es Trump, como es Pelosi, Bukele, Milei, me llega a mí la duda de la crisis cultural que existe principalmente en la autoidentificación de nosotros como cultura y de nuestro rol internacional como mexicanos, que incluso en relaciones internacionales es a veces un chiste que decimos, firmamos de todo, somos amigos de todo, no sabemos a qué nos metemos, pero estamos ahí. Y cuando hoy veo los debates que existen dentro de la comunidad, veo que hay un debate que defiende que Estados Unidos intervenga en México para atacar al narcotráfico, que hay uno que dice que les pidamos la visa a connacionales de Estados Unidos, con el mismo criterio que Estados Unidos nos lo pide a nosotros como mexicanos. De ahí es donde va mi punto, de hay una crisis para mí cultural, porque la idea ya aprueba el mecanismo de opresión, es decir, aprobamos el mecanismo de las visas, no porque la visa ya sea buena o mala, sino que ya está aceptado y consideramos que como mecanismo de poder, más bien hay que saber nosotros si lo ejercemos o no. Y si el ataque al narcotráfico tiene que ser por parte de un intervencionismo o por parte de una operación militar en Estados Unidos, dependiendo del lado que se vea, o si la tiene que hacer el Estado, o si no se le tiene que hacer ningún tipo de violencia y se tiene que hacer con otros mecanismos, cuando de nuevo la crisis para mí recae en el punto de que ya aceptamos que la violencia es la solución,
ese mecanismo está autorizado o directamente que es parte de, de nuestro ecosistema. Entonces, basado en esta crisis y en esta crisis cultural también, y analizándolo desde la antropología y específicamente de los estudios comunitarios, quisiera saber su opinión sobre qué consecuencias culturales dentro de México pueden existir ante esta crisis cultural internacional y especialmente en la autodefinición cultural, cómo nosotros mexicanos nos estamos viendo como a nivel internacional, es decir, este chiste que teníamos dentro de relaciones internacionales, ahora cómo se cuenta. Ahora no firmamos todo, ahora queremos hacer lo mismo que Estados Unidos, tenemos también la teoría de la zanahoria o el garrote, y veo que ahora está solamente garrote 1 o garrote 2 directamente para atacar violentamente por medio del discurso. Entonces, con este auge nacionalista, si nosotros también nos estamos volviendo en este mismo nacionalismo muy directos en aprobar estos mecanismos de indiferencia y muchas veces también de intolerancia. Muchísimas gracias. Pues excelente puntos, estimado Carlos. ¿Eres estudiante aquí en la maestría? Sí, soy apenas vamos entrando en la maestría. Apenas estás llegando, es tu primera semana de clases. Muy bien. Pues vienes con todo entonces, Carlos. Muchas gracias. No, la verdad es que sí son buenas reflexiones. Creo que se pueden responder en dos dimensiones. Uno, pues claro, tienes razón. Estamos en cierto sentido reproduciendo no diría nacionalismo, la xenofobia, un nacionalismo excluyente de Trump, ¿no? Lo estamos haciendo, reproduciendo esas ideas, ¿no? De que México es grande siempre y cuando a ver, aquí ¿cómo nos acercamos? Hay un nacionalismo mexicano popular, ¿no? Uno que viene desde la independencia, ¿no? Nuestra propia independencia es mucho más popular, participativa, interracial que la independencia de los Estados Unidos, por ejemplo. Eso sí era una independencia elitista, criollista, si quieres usar un término más mexicano y latinoamericano, mientras el nuestro era mucho más popular. Pero al asumir el patrioterismo estadounidense, esa lógica, ese lenguaje, sí empezamos a trasladar un poco ese nacionalismo popular a un nacionalismo elitista excluyente, como imperial, incluso como Trump. Y cuando agregas a eso el cumplimiento fáctico de las políticas de los Estados Unidos, por ejemplo, reforzar la vigilancia en las fronteras sur y norte, ahí materialmente estamos participando en una política de nacionalismo cerrado de Trump. Entonces sí, por supuesto que hay preocupación. Por otro lado, es interesante si vemos a México en el Concierto Internacional de las Naciones, porque tenemos un fenómeno paradójico. Simultáneamente, somos la excepción y la esperanza del mundo, porque en un mundo, una Europa, por ejemplo, que va girando hacia la derecha del neofascismo, en Sudamérica también, incluso en África, en la India, en Rusia, hay una cuestión de crisis de la política democrática. En México pues, somos un ejemplo, ¿no? De repente un partido de oposición gana, se reelige, una mujer presidenta, una figura académica, intelectual, incluso una visión muy humana del gobierno, su manera de lidiar con Trump, esta presencia internacional es la admiración mundial. Han venido todos los medios internacionales, pues, ¿cómo lo ha hecho Claudia? ¿Cómo ha logrado torear a Trump? ¿Cómo ha logrado tener este nivel de legitimidad, 70 y tanto % de aprobación en México? Es una hazaña, es un ejemplo al mundo en términos de política democrática. México es tradición. Pero simultáneamente
México no ha tenido internacionalmente iniciativas propias importantes, ¿no? Entonces no estamos liderando iniciativas de unidad del tercer mundo, de unidad latinoamericana, ni siquiera. ¿No? O sea, hacemos gestos a favor de, claro, contra del secuestro de Nicolás Maduro, contra de quien nos sigue en Gaza, claro. Decimos y actuamos de manera correcta en todas estas circunstancias, pero no estamos ejerciendo un liderazgo internacional. Regresando a Carney, bueno, ya lo critiqué, pero también Carney fue a China. Ahorita, ¿qué tal, Claudia? ¿Por qué no puede ir también a China? Pusimos más bien al contrario, pusimos nuevos aranceles en contra de China desde México. A partir de enero, más de 1,000 productos ya tienen 50% de aranceles nuevos de parte de México contra China, con tal de complacer a Trump. Hemos entregado más de 90 delincuentes, claro, son delincuentes, están en la cárcel, entiendo que la mayoría de todos están ya condenados, pero tenemos una ley de extradición que tendría que haber un procedimiento para trasladar reos a los Estados Unidos. Nosotros lo hacemos pues, de manera pues, por la libre, ¿no? Entonces, sí es una contradicción muy fuerte. No sé hasta qué punto lo vamos a poder sostener. Creo que este año va a ser crucial. Vamos a ver qué hace Trump con respecto a, no la renegociación, sino la revisión pues, del TEMEC, ¿no? que ahora viene en junio o julio, que hay una oportunidad de renovarlo para otros 14 años, me parece, o dejar en stand-by un tiempo todavía la renegociación. Vamos a ver hasta qué punto Trump presiona de más y hasta qué punto México responde o está obligado a responder de una manera más fuerte que antes. Entonces, yo no veo el problema en sí el nacionalismo, insisto, hay un nacionalismo bueno, positivo, popular, y eso es lo que nos fortalece a Claudia en sus negociaciones con Trump. Pero, por supuesto, también hay signos combates tanto esta revolución tecnológica en los Estados Unidos y con respecto a las políticas concretas de obediencia pues, a instrucciones desde los Estados Unidos. O por lo menos intentos de complacer, ¿no? Ok. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere incursionar con alguna pregunta, algún planteamiento? Bueno, yo sí quiero Adelante, Sara. a la discusión. Estamos a nivel mundial viviendo lo que podríamos denominar una especie de cambio de ciclo histórico que se remontaría a este desmoronamiento de lo que sería la civilización occidental y sobre todo el agotamiento de muchas de sus instituciones que emanaron de la modernidad y del proceso de la ilustración europea. En ese sentido podemos identificar varios aceleradores de este cambio de ciclo histórico. Podríamos ubicar el mismo agotamiento de esta ideología del goteo vinculada a las políticas de fundamentalismo de mercado, al llamado neoliberalismo. Podemos identificar la misma pandemia del COVID-19 como un acelerador de ese cambio de ciclo histórico. Por supuesto, también el trumpismo, no solamente Trump, sino el trumpismo como este movimiento cuestionador a partir de una revuelta al interior de los Estados Unidos, de lo que fue ese fundamentalismo de mercado que desindustrializó a los mismos Estados Unidos y que antepuso los intereses de las finanzas de Wall Street por encima de las viejas élites industrialistas al interior del imperio. Y otro cuarto acelerador de este cambio de ciclo histórico pues es el mismo el acelerado cambio tecnológico que tiene como panacea a la inteligencia artificial y los desafíos que ésta impone. En ese sentido, John,
cuáles son los impactos que recaen sobre el Estado en general a partir de este cambio de ciclo histórico, qué tipo de instituciones alcanzaremos a vislumbrar a futuro, sobre todo cuando China, a través de su soft power, de su poder blando, ya no está hablando de relaciones entre estados, sino está hablando de diálogos civilizatorios incluso. Es un concepto mucho más amplio que desborda esta noción del Estado moderno europeo, ¿verdad? ¿Cuál es esa modalidad de Estado o esas modalidades de Estado que alcanzaremos a vislumbrar a lo largo del siglo XX? Pues son grandes preguntas, estimado Isaac, y esa es la esperanza, es que sí logremos pasar al otro lado, primero vivos, y luego con suficientes libertad y recursos para crear una nueva sociedad. Hace unos 6 meses, ya 8 meses, estaba por aquí Boaventura Sosa Santos y tuvimos una entrevista muy interesante en el programa de YouTube que se llama La Libre Lucha. En un ojo, y Boaventura dice muy claramente que sí, claro, tenemos que salir, a final de cuentas, de pie, la civilización o la humanidad para construir otra forma de organizarnos, pero será después de la Tercera Guerra Mundial. O sea, que primero habrá, bueno, ya lo estamos viviendo, ¿no? Con todo Gaza y el mundo, pero primero vamos a pasar por una época de caos y de destrucción muy fuerte, y después ya podremos pensar en estas utopías. No estoy tan seguro de que tenemos que ser tan pesimistas. Tú hablas de China. Yo creo que, te digo, esta entrevista ayer con Mariana Escalante me dio mucho gusto y necesito ir a China. No he ido. Quienes hayan ido, a ver si nos comparten sus reflexiones. Sin idealizar su sistema político, económico, creo que sí China podría, pues, salvarnos de esa guerra. Si alguien lo puede hacer es China. Y lo han estado demostrando hasta con acuerdos de paz entre Irán y Arabia Saudita. Y ellos ya son del segundo financiador y seguro muy pronto primer financiador de la ONU. Si la ONU sobrevive va a ser gracias a China. China, claro, se le acusa de ejercer un colonialismo sobre Nepal, sobre Taiwán, etcétera, pero no es un país imperial en el sentido de la invasión. Imperial quizás sí, pero colonizador como tal, no. No están buscando generar caos y violencia, sino al contrario, oportunidades de desarrollo y expansión de su poder, por supuesto. No están queriendo sacrificar su poder, sino expandirlo, pero con otra lógica, absolutamente. Entonces, y también están armados, por supuesto, tampoco son nada ingenuos. Entonces, y lo interesante de la expansión política, geopolítica china es que precisamente una de las cosas que lo caracteriza más claramente en comparación con los Estados Unidos es que no buscan imponer su sistema político a los demás. No condicionan el apoyo económico o político mismo a que el que reciba asuma la forma de gobernanza o sistema político interno de los chinos, como los Estados Unidos lo ha querido hacer, su forma de colonizar, así de destruir y atacar, y luego obligar a los países a generar su división de poderes, sus elecciones de partidos, todo diseñado para generar clima de negocios para las empresas transnacionales. Entonces es mucho más insidioso, mucho más controlador la geopolítica estadounidense que la China. Insisto, no es que no tengan fuerza e influencia, sino que no condicionan, no les importa tu sistema político. Y en eso es interesante el trumpismo. No quiero defender a Trump, por favor, no me malentiendan. Pero hay algunas cosas que él canaliza
que da la razón a Carney, ¿no? O sea, que un nuevo sistema está naciendo, ¿no? Con todos sus monstruos, ¿no? Como dice Gramsci. Pero eso, por ejemplo, Trump de repente lo encuentras diciendo cosas así. No estamos en el negocio de generar democracias, de exportar la democracia. Nosotros estamos aquí para hacer negocios y de tener tratos con Arabia Saudita, con China, con Rusia, con Venezuela misma. Mira, ahí está Delcy, no la ha tumbado, no le interesa al final de cuentas. Y esto enardece a los demócratas halcones, ¿no? O sea, los Biden, ¿no? Tendríamos que entrar y generar la democracia y poner allá, bueno, Guaidó era antes y ahora esta señora del premio Nobel de la guerra, ¿no? ¿Cómo se llama? Machado. Entonces, y tanto dicen, no, yo estoy para hacer negocios, hay que se queden, no importa. Entonces, esto es interesante, no es, insisto, no quiero celebrar a Trump, pero es un señal de los tiempos, es una nueva lógica de poder que al final de cuentas el mismo Washington está como siguiendo el ejemplo de China. O sea, entonces, ese tipo de actitudes, me parece, podrían salvarnos de destrucción absoluta. Ahora, el tema más de fondo que estás diciendo, Isaac, sobre un nuevo Estado, cómo construirlo, cómo generarlo, o no Estado, pues esa es la pregunta que siempre les hago a mis alumnos en primero de clases, que mañana vamos a iniciar y que les hago a ustedes también. O sea, sí tenemos que no solo imaginarlo, sino eso es lo bonito de este libro, porque no solamente imaginarlo, sino aquí estamos viendo que quizás tampoco está comprobado por la evidencia arqueológica, es muy dudosa, pero sí es posible convivir como sociedades de mil maneras. ¿No? Están mal tanto Hobbes como Rousseau. No nos vamos a matar sin un Estado. Tampoco somos unos amorosos que vamos a terminar bailando por el bosque, ¿no? Los salvajes nobles de Rousseau. Pero somos increíblemente complejos y con increíble potencial para generar formas muy diferentes de convivir, de entender la propiedad, de entender el gobierno. Eso es lo fantástico. Y México, con toda su diversidad cultural, histórica y presente, y maneras diferentes de entender el poder mismo, sí es un sitio privilegiado para eso, para imaginar y para ejercer otras formas de política, pues, para regresar al proyecto político del EZ, ¿no? Que sigue muy vigente en Chiapas, en México, en el mundo, por supuesto. Muy bien. Sí, son temas sugerentes. Yo soy de la idea de que nos está tocando presenciar una época de la humanidad interesante en términos intelectuales por la vorágine de cambios que se están detonando, comenzando por esta revuelta al interior del imperio entre estas dos grandes élites plutocráticas que se están disputando el poder, no solamente de los Estados Unidos, sino la misma gestión de la decadencia del imperio. Y eso nos sitúa, por supuesto, ante oportunidades, ante desafíos, que en el caso de México, pues no se han querido afrontar esas oportunidades. Ya se hablaba de por qué no tocar la puerta de China, por qué no tocar la puerta de los países latinoamericanos, por qué obstinarnos en un acuerdo comercial que supedita la soberanía económica mexicana. Independientemente del régimen de partido que exista, porque el Estado neoliberal en México tiene una continuidad hasta la actualidad, no se ha desmontado, no se ha tocado el patrón de acumulación, que eso es lo que caracteriza al Estado neoliberal. Las reglas del juego siguen siendo las mismas, pero México no ha querido explorar esas otras posibilidades precisamente por esta supeditación autoimpuesta respecto a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pese a ello, estamos ante una época de cambios históricos que son del interés no solamente de internacionalistas, de politólogos, de sociólogos, sino también para los propios antropólogos, para los propios etnólogos. Estamos viendo, por ejemplo, en el trabajo de campo, porque
tenemos esa bandera dentro de la maestría de acercarnos a las comunidades y de comprender estos temas, incluso de la ausencia de Estado en múltiples regiones al interior de Zacatecas, de la misma colusión del Estado con intereses creados de las organizaciones criminales, y dista mucho esa manera en que se observa las instituciones estatales a pie de campo, que lo que se pueda difundir desde los discursos oficiales ofrecidos desde hace 7 años, ¿verdad? Vemos un enquistamiento de muchos de estos poderes fácticos en las comunidades locales que tienen como prioridad la apropiación criminal de los recursos naturales y del territorio mismo, ¿verdad? En esta lógica mucho más amplia de acumulación de capital a escala global, donde el crimen es fundamental, y por supuesto México es parte de esos engranajes. Por eso es importante pensar al Estado, pensar el proceso de construcción del poder, incluso desde los ámbitos locales, en sincronía con lo que acontece, incluso en el ámbito planetario, en este ámbito de la geoestrategia, de la geopolítica y de la geoeconomía. Y en ese sentido, la conferencia del doctor Ackerman pues nos abre ese panorama para seguir puntualizando desde estas disciplinas como la etnología, la antropología, en torno al papel de las instituciones, en torno al papel del Estado y las posibilidades de incidencia social que la academia pueda tener en esos múltiples temas, ¿verdad? Entonces, Gracias, Isaac. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, ustedes en Zacatecas son testigos de precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Como el Estado o no Estado, o Estado perverso, se mantiene más allá de los cambios de colores. Y uno de los grandes problemas de la 4T ha sido que no ha trastocado los poderes caciquiles locales, ¿no? Estatales. Pero no es el único efecto de Zacatecas, sino pues, la mayor parte de los estados de la República siguen funcionando o mal funcionando de acuerdo con las mismas claves del poder del sistema viejo. No ha habido ruptura en ese sentido. A nivel federal, yo creo que sí, en muchos sentidos. En la Ciudad de México quizás, pero en muchos lados, en las Zacatecas, no. Ahora, ¿cómo evitar la respuesta reaccionaria? Reaccionaria liberal, en el sentido de imaginar que la solución es el Estado de Derecho. A secas, pura. Rescatar al Estado, ¿no?, de las manos de estos criminales. Por supuesto que sí, en cierto sentido, hay que pasar por ahí, pero como una vía para lograr otra cosa. Porque de lo contrario terminamos cayendo en la lógica de Bukele. Y yo he escuchado voces, sobre todo en el norte, seguramente en Zacatecas se han ampliado, en el Bajío y todo el país, frente a la desesperación de la delincuencia, pues vamos con algo de Bukele. Vamos a generar nuestras cárceles, raparlos a todos, meter a cualquier persona con tatuaje o que me vea feo en la cárcel, y ese sí es orden y progreso. Estado de Derecho. ¿Cómo establecer orden? Establecer, no sé si orden es la mejor palabra, una posibilidad de convivencia social comunitaria, porque eso es lo que estamos buscando realmente. No estamos buscando orden o Estado de Derecho en sí, lo que estamos buscando es paz, ¿no? Cómo construir la paz ayudándonos con el derecho, pero no cayendo en la desesperación reaccionaria, ¿no? Digo, tú no lo estás diciendo, pero sí se está generando esta desesperación. Mismo Carlos creo que lo dijo, ¿no? Ya hay voces a favor de que los Estados Unidos intervenga y ya se lleven a estos delincuentes, como extirpar un tumor, como si eso fuera la solución. En fin, grandes temas, querido Isaac, y les agradezco a todos y a todos ustedes. Espero conocerlos en persona pronto. Sigamos con esta colaboración y de veras un verdadero privilegio. Visítenos en la UNAM, en el PUEDS, nuestro programa de Democracia, Justicia y Sociedad está en la Torre de Tlatelolco.
ahí tenemos vista directo a la Plaza de Tres Culturas. Siempre estarán bienvenidos y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes desde la Chilangolandia hasta Zacatecas. Sí, estamos organizando la visita de ustedes para próximos meses, próximas semanas, no solamente con motivo de la presentación del dossier, sino la firma del convenio que tenemos en ciernes y poder estrechar estas relaciones académicas que por supuesto tratarán de incluir a nuestros estudiantes de la maestría, a los recién egresados también de la maestría que tienen sugerentes temas respecto a estos tópicos que estamos abordando y que le interesan al programa universitario que tú diriges, ¿verdad? Y te agradecemos profundamente. Tenemos aquí la presencia de la directora, de la maestra Silvia Puga Pérez, que quiere ofrecerte algunas palabras. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos. Doctor Ackerman, nuevamente un gusto saludarlo. Y sobre todo en este ámbito académico de diálogo que acaba de entablar con los chicos de la maestría, con los profesores de la misma y bueno, público en general. Agradezco mucho su disposición y bueno, creo que en la mesa se pusieron un sinnúmero de palabras claves como es el contexto democrático que vive México y ese contexto democrático, cómo se contextualiza en las comunidades tanto rurales como las urbanas y dentro de los grupos sociales. Y son temas que para mí también son muy fundamentales que se aborden dentro de la maestría y que sobre todo los chicos logren entablar ese diálogo y que no lo vean separado, ¿no? O sea, no vean la política por un lado, la economía por otro, sino aquí la cuestión es cómo la participación de todas las disciplinas convergen en una temática y cómo se desarrollan estas al mismo tiempo a través de un diálogo como ahorita ustedes lo acaban de desarrollar. Entonces, pues bueno, en próximas fechas, doctor, tendremos el gusto de tenerlo aquí para lo que acaba de mencionar el doctor Isaac, la presentación del dossier, que es algo, pues para nosotros también de mucha honra colaborar con la UNAM a partir de la maestría y bueno, con usted al mando y con todo su equipo de trabajo, porque también sabemos todo lo que implica en logística, transmitir, desarrollar, movilizar. Entonces, pues mis más sinceras felicitaciones, doctor John. Y bueno, sin más, vamos a dar paso a la lectura de la constancia que le vamos a hacer llegar, doctor. Y bueno, le voy a dar lectura. La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, a través de la Unidad Académica de Antropología, otorga la presente constancia al doctor John Neal Ackerman Rose por su valiosa participación como conferencista magistral con el tema La crítica al Estado neoliberal desde la antropología, presentada de manera virtual en el marco del ciclo de conferencias inaugurales de la segunda generación de la maestría en Etnología y Estudios Comunitarios, llevadas a cabo del 3 al 9 de febrero del 2026. Se extiende la presente a los 5 días del mes de febrero del año 2026 en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. Firman alcance el doctor César Alejandro Aguilar, coordinador del programa de maestría en Etnología y Estudios Comunitarios, y una servidora, la maestra Silvia Puga Pérez, directora de la Unidad Académica de Antropología. Doctor, agradezco mucho su participación, a los maestros, al público, reitero, y sobre todo a estos nuevos estudiantes que yo les veo mucha iniciativa, mucha reflexión, y eso me gusta mucho. Me gusta mucho que se animen a preguntar y no le tengan miedo, ¿verdad?, al ponente, sino pregunten y eso nos va a llevar a un proceso muy bonito de conformación estudiantil. Entonces, agradezco mucho, doctor, nuevamente y bueno, los esperamos el día de mañana con la siguiente conferencia inaugural y bueno, no sé si hay alguna otra mención. Exacto, doctor. Muchas gracias, maestra.
Muy amable, muchas gracias, estimado Isaac, César, todos ustedes. Un gusto. Les mando un fuerte abrazo. Doctor Isaac. Sí, muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias por esta conferencia que abrió importantes tópicos que muy seguramente los vamos a discutir en cuanto inicie el semestre la próxima semana con los chicos a lo largo de los cursos, y muy probablemente alguno se enganchará desde la antropología, desde la etnología, con estos temas que se sugieren desde la sociología política, la sociología jurídica, el análisis de los procesos políticos en general, ¿verdad? Muchísimas gracias a los estudiantes, a la planta académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Continuamos el día de mañana en la siguiente conferencia magistral. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas Hasta luego. noches.